Bendiciones, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas, hermosas mujeres. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Estamos en los últimos capítulos del libro de Génesis. Continuamos leyendo la historia de José y el encuentro que tuvo con sus hermanos, que ha sido unos textos extraordinarios. Hemos aprendido muchísimo. Hoy vamos a continuar leyendo la historia de cómo los hermanos de José regresan con Benjamín. Así que tenga su cuaderno, tenga su Biblia abierta en Génesis capítulo 43 y su lápiz listo, porque hay mucho que anotar, mucho que guardar en el corazón sobre estos textos bíblicos. Pero antes vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti para darte gracias por tu misericordia, porque nos da la oportunidad, Señor, de poder leer tu palabra, de poder aprender, de poder recibir revelación, de poder enderezar nuestro camino según tu voluntad. Ponemos todo en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo para que lo que hoy leamos sea de bendición y de edificación en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sin más preámbulo, vamos a comenzar leyendo Génesis capítulo 43, que tiene como título: Los hermanos de José regresan con Benjamín. Dice la palabra de Dios así: El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: Volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿Por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: Haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: Pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: Lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía.
E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y le dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí abrirían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro, y salió y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. En el capítulo anterior vimos que Jacob no dejaba ir a Benjamín a Egipto por temor a perderlo, pero no pudo sostener su decisión por mucho tiempo, ya que el hambre continuó en la tierra. Jacob no sospechaba que el hombre de quien hablaban era su hijo José. Pero aunque no sospechaba de su verdadera identidad, José estaba constantemente en su memoria. En el fondo, él culpaba a sus hijos por su muerte, que en realidad no había sido una muerte, sino una desaparición. José sabía que preguntarles por qué los conocía. Él quería saber si su padre aún vivía y su hermano Benjamín estaba bien, o lo habían tratado igual que a él. Entonces, en esta parte de la historia comenzamos a ver las señales de arrepentimiento por lo que los hermanos le habían hecho a José. No solo parte de Rubén, sino también por parte de Judá. Si Jacob no los dejaba ir, todos perecerían, incluyendo Benjamín. Por lo tanto, no tuvo más opción que dejarlos ir. Igual como lo hizo con Esaú, para hallar gracia delante de él, envió regalos también para el gobernador, además de una doble porción de dinero por lo que se les había devuelto. Pero Jacob tuvo que soltar y confiar en Dios. Él tuvo que confiar en que Dios iba a cuidar de ellos.
dadas las circunstancias en las que estaba, Jacob no pudo negarse al pedido de Judá. Entonces él cedió ante la situación y realmente al enviar a Benjamín, Jacob confía en todos sus hijos. Él le dice: Dios todopoderoso, Dios omnipotente, yo te confío a mis hijos, porque tú eres el que puede hacer lo imposible posible. Ahí Jacob se pone en las manos de El Shaddai, el Dios omnipotente. Los hijos de Israel vuelven a Egipto, son obedientes a Jacob. Cuando José vio a Benjamín, cuando vio que estaba con ellos, realmente preparó una fiesta. Una fiesta cuando llegaron todos estos hombres en caravana a comprar alimento, y ellos querían recuperar también a su otro hermano Simeón, quien había quedado preso. La reacción de José es inevitable. Él solo quería confirmar que no habían tratado a Benjamín como lo habían hecho con él. Por eso lo hace volver. Cuando él confirmó que su hermanito estaba vivo, los atendió espléndidamente, organizando realmente una fiesta. Probablemente José invitó a sus hermanos a su casa para que no se fueran. Si se les daba los alimentos, ellos ya no tendrían razón para quedarse y se marcharían rápido. Pero José no quería perder la oportunidad de conversar con ellos y tal vez revelarles quién era él y saber más de su padre también. Sin embargo, los hermanos no se dejaron impresionar. Ellos más bien creyeron que todo era una trampa. Ellos tenían temor. Ellos tenían temor de quedar esclavos ahí. Hizo más bien que ellos se dirigieran al mayordomo de la casa. Y de manera sorprendente, este los tranquiliza, los calma y les dice que había recibido su dinero y que su Dios seguramente había puesto el tesoro en sus bolsas, porque le dice: vuestro Dios y el Dios de vuestros padres. Entonces hace referencia a la herencia patriarcal de los hermanos hebreos. Simeón también fue devuelto, y al darse cuenta que todo estaba bien y que no había trampa, los hermanos prepararon el regalo para José. Vemos como una vez más los hermanos piensan que todo parece demasiado bueno para ser realidad. Entonces ellos siguen teniendo sospechas, pero aún así preparan el regalo que traían para ganarse el favor de José y que los dejara ir rápido. Aquí vemos cómo se vuelve a cumplir el sueño que tuvo José con sus hermanos de que se estaban inclinando ante él. Todo se estaba cumpliendo según el plan de Dios. En ese momento José les vuelve a preguntar por su padre y por su hermano menor, y al verlo se conmueve y él llora. Es impresionante cómo la emoción sobrecogió la vida de José, que tuvo que salir a recuperar la compostura antes de la comida, y esto demuestra el amor por su familia, en especial por su hermano menor. Qué impresionante esto, ver la conmoción de él, ver cómo al ser hermano de la misma madre, ¿verdad? Y cómo esto los une aún más, y él quería nada más saber que él estaba bien. Y en esto, más adelante vimos en el versículo 32 y 34, cómo la comida muestra cómo funcionaba la jerarquía del grupo. A José le sirvieron por un lado, mientras que los egipcios comían aparte de los hebreos, porque los egipcios aborrecían comer con los hebreos, porque los consideraban una raza inferior. Los hermanos de José quedaron asombrados al ver que los habían sentado según el orden de nacimiento. Benjamín no solo recibió la bendición de José, del gobernador, sino también la porción más grande de comida. Lo que era verdad en la vida real se reflejó en la mesa. Al igual que en su casa, Benjamín era el favorito, y ahí lo vemos cómo se refleja en la mesa. Vemos cómo
José trata de darles pistas para que lo reconozcan. Pregunta por su otro hermano y lo sienta a la mesa en el orden de nacimiento. Pero estos hombres no se imaginan nada. Ellos no dedujeron absolutamente nada. Vamos a ver ahora en el capítulo 44 cómo José se da a conocer a sus hermanos. Y voy a leer el capítulo 44 y el capítulo 45 juntos para darle conclusión a toda esta revelación que va a ser José. La copa de José, capítulo 44. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se había alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? Porque habéis robado mi copa de plata. ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que me suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Y he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallado la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno sus costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante del entierro, y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado a la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor pregunta a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol.
Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Capítulo 45. José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quede nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí. No te detengas, habitarás en tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daros prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijeron Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí. Porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda. Haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. No os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden del Faraón. Y les suministró víveres para el camino, y a cada uno de ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y su padre envió 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y es el Señor de
en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Y entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. ¡Qué capítulos más impresionantes! Y me emociona ver cómo el Señor actúa y todo obra para bien. En este capítulo 44 vemos cómo José se mostró muy generoso al llenarles las bolsas con comida y devolverles el dinero. Sin embargo, a estos hombres les esperaba otra prueba, ya que José le había dicho al mayordomo que pusiera su copa de plata en la bolsa de Benjamín. La prueba era ver si abandonarían a su hermano menor como lo habían hecho con él, o los hermanos no habían llegado muy lejos cuando los detuvieron, y esta vez, en lugar de tratarse de un cargo menor, los estaban acusando de robar. Y tal como lo había pedido José, el mayordomo dejó claro la importancia de su copa, al decir que se usaba para adivinar. Sin embargo, la escritura condena claramente la adivinación, y lo más probable es que esto haya sido parte del plan de José. Nunca se había usado el movimiento de los líquidos para determinar los sucesos, sino que José siempre confió en Dios para interpretar los sueños. Al dudar de esas palabras, los hermanos defendieron su inocencia y condenaron rápidamente a muerte a aquel que tuviera la copa y los demás a servidumbre. Sin embargo, el mayordomo rechazó el trato al decir que solo a quien se le hallara la copa sería su siervo. Entonces los hermanos probaron aún más su inocencia al acceder rápidamente y a abrir las bolsas. Cuando se descubrió que era Benjamín el que tenía la copa, realmente manifestaron una verdadera muestra de hermandad. Ellos inmediatamente rasgan sus vestidos, que es una señal de angustia. Y esta vez los hijos de Jacob no abandonaron a su hermano menor. Por el contrario, regresaron con el mayordomo, y ellos querían más bien que ellos se convirtieran en siervos en lugar de su hermano. Cuando regresaron a la casa de José, fue Judá quien al parecer habló en representación de los demás. Solo se menciona a él al entablarse un diálogo con José, quien en realidad era su hermano. El propósito del interrogatorio de José fue menospreciar a sus hermanos. Judá llega y confiesa su maldad y se puso él mismo y a los demás al servicio de José. Sin embargo, José rechaza esta solución. Él solamente quería aceptar la servidumbre del que tenía la copa. Pero los hermanos podrían haberse resignado frente a la situación y regresado a casa y contarle a su padre, que ya era anciano, lo que había sucedido. Pero esto lo iba a destrozar. En cambio, vemos la insistencia de Judá, y él da palabras muy conmovedoras al explicar cómo la vida de su padre estaba ligada a la vida de Benjamín. Vemos cómo este discurso que da Judá muestra compasión y muestra una preocupación por ambos. Además de revelar que Jacob todavía seguía en duelo por la pérdida de José. Judá, al ponerse él como responsable por el muchacho, por Benjamín, Judá llega y se pone como sustituto. Sin duda vemos cómo había cambiado desde la actitud egoísta que tuvo con Tamar, y también
cómo había cambiado la actitud que había tenido con José, porque él fue el que tuvo el plan para venderlo. Realmente se había convertido en un hermano y en un hijo desinteresado. Su única preocupación en este momento era su padre. Después de ser testigo del dolor de Jacob por la pérdida de José, Judá no podría soportar ver el mal que sobrevendría sobre su padre y que probablemente provocaría la muerte de Jacob. En el capítulo 45 vemos cómo las conmovedoras palabras de Judá le probaron a José y a sus hermanos que habían cambiado. O sea, ahí mostró que no solo había cambiado Judá, sino que sus hermanos también habían cambiado. Y ahí es donde la emoción sobrecogió el momento. A diferencia de los tiempos anteriores de llanto, José no pudo contenerse más. Al pedirle a los egipcios que se fueran, dejó que sus lágrimas fluyeran libremente, y ahí es donde él revela su identidad a los hermanos, y vemos cómo el momento gira en torno a la reconciliación. El llanto de José fue tan fuerte que los egipcios oyeron, y así la noticia llegó a oídos del faraón. Los hermanos estaban conmocionados, pero a la vez estaban turbados para responderle. Temían que el hermano a quien habían vendido como esclavo quisiera vengarse. José vio la mano de Dios en su venida a Egipto. Y esto es impresionante, porque él les aseguró que Dios lo había llevado allí con 4 propósitos. Él les muestra que no fue, que él no estaba ahí por haberlo vendido, sino que él estaba ahí porque fue la mano de Dios que lo llevó a Egipto. Y lo había llevado, número 1, para preservación de vida, para conservarle a Israel la posteridad sobre la tierra, para darles vida por medio de una gran liberación. Y número 4, para ser el padre de Faraón y gobernador en toda la tierra. José en ningún momento dejó de reconocer que sus hermanos habían pecado y que eran responsables de su mal proceder, pero veía que los planes de Dios para bien habían tomado en cuenta ese pecado y lo habían usado. Aquí vemos cómo definitivamente Romanos 8:28 se ve reflejado. Todas las cosas ayudan a bien. Y esto apliquémoslo a nuestra vida. ¿Qué circunstancia hemos vivido? ¿Qué momento doloroso? ¿Qué momento frustrante? ¿Qué pérdida? ¿Qué tragedia hemos vivido? Que tal vez nos han ocasionado, que tal vez no hemos entendido, pero Dios ha tomado eso y lo usó para cumplir su propósito. Pidámosle a Dios que todo en nuestra vida obre para bien, que se cumpla la palabra, así como se cumplió en José de Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan para bien. José pidió que la familia se mudara a Gosén para que pudiera alimentarlos y no perecieran de pobreza. Él los instó a que le contaran a su padre todo lo que había experimentado en Egipto. Él llega y les dice que por favor le cuenten todo lo que había pasado en su vida. Gosén era una región fértil en la parte noreste de Egipto y que se localizaba en el delta del Nilo, es decir, era una desembocadura del río Nilo, lo cual lo hacía una tierra muy fértil. Este lugar de Gosén es algo muy importante en la Biblia porque se marca el comienzo de un periodo en que los hijos de Israel llegan a Egipto. Y José trae liberación de la hambruna, trae liberación para que no mueran de hambre, pero es muy importante porque
aquí es donde va a comenzar el periodo donde van a ser esclavizados, donde va a venir la liberación por medio de Moisés. Pero aquí van a pasar muchas cosas, pero aquí es donde por primera vez el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, llega a Egipto para salir ya después de la liberación de Moisés. Vemos también cómo a Faraón y a sus siervos les agradó oír sobre el encuentro de José y sus hermanos. Faraón ofreció lo mejor de la tierra. Vemos que Gosén estaba en la desembocadura del río Nilo, lo que lo hacía una tierra muy fértil con agua permanente. Entonces Faraón le da lo mejor de la tierra y recompensa a la familia. Recompensa a la familia por el servicio de José. Una historia muy hermosa, muy impresionante, donde vemos cómo el perdón se muestra, cómo el perdón lo cambia todo y es una lección para nosotras. José pudo haber vivido lleno de rencor, José pudo haber vivido lleno de amargura, pero vemos cómo él lo cambia todo. José era moralmente puro. Vimos la historia, rechazó deshonrar a su amo ante los avances sexuales de su esposa. En la prisión fue el mejor preso posible, fue cooperador, fue servicial, fue obediente, fue provechoso con otros, aún con los mismos que lo capturaron. Él perdonó a sus hermanos por su traición y entendía que lo que sucedía era parte del propósito de Dios. Fue una persona que no fue quejumbrosa. Fue una persona que no descendió en la autocompasión. José no tuvo psicólogo, José no tuvo terapeuta, José no tenía médico, psiquiatra, José no tuvo doctores, José no tuvo medicamentos psiquiátricos. José no tuvo nada de eso. Y si lo vemos en nuestra vida actual, a los pensamientos actuales, él debería haber estado perdido en la desesperación, perdido en la desesperanza, sufriendo un montón de enfermedades, un montón de síndromes y condiciones. La clase de problemas que él tuvo que enfrentar requerían años de terapia, años de cuidado psicológico, de acuerdo al modo de pensar actual. Si alguien se había ganado el derecho a la autocompasión, era José. Pero José aceptó sus circunstancias como la voluntad de Dios y más bien cedió en sus emociones y confió en Dios para sostenerlo. Muchas veces, mujeres, somos demasiado rápidas en volver a soluciones humanas para manejar las situaciones de la vida. Muchas veces lo primero que buscamos es el medicamento. Muchas veces lo primero que buscamos es el psicólogo, es el psiquiatra, es la pastilla, es el doctor. Muchas veces lo que buscamos es el banco. Muchas veces al que buscamos es el prestamista. Muchas veces a la que buscamos es a la vecina. Pero ¿cuántas veces buscamos a Dios antes de buscar esto? ¿Cuántas veces buscamos sostenernos de la mano de Dios antes de buscar todas estas cosas? La Biblia contiene todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, a la obediencia. La Biblia nos equipa para todas estas cosas. La Biblia tiene las herramientas, todo lo que necesitamos lo encontramos ahí. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que lo primero que nosotras hagamos en nuestro momento más oscuro sea buscar a Dios para que Él nos sostenga. José buscó a Dios y dice la palabra que Dios estuvo con él. No dice
estuvo el doctor, estuvo la amiga, estuvo el esposo, estuvo la hija, estuvo la hermana. No, Dios estuvo con él. Que nosotras en medio de nuestra hora más oscura, el que nos sostenga sea el mismo Dios. Que nosotras podamos buscar en la palabra su voluntad. Que nosotras podamos buscar con toda oración y ruego la voluntad del Padre. Que busquemos el perdón siempre y busquemos también la reconciliación. Algo que quiero rescatar por último de estos 3 capítulos es que la confesión facilita el perdón y la reconciliación. Cuando nosotros confesamos delante de Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando nosotras buscamos la reconciliación con nuestro familiar, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con quien sea, va a venir el perdón, va a traer libertad a nuestra vida, como pasó con José. Todo cambió en la vida de José cuando él decidió ser libre y buscar la reconciliación, buscar el perdón. Y vean qué hermoso, porque cuando nosotros perdonamos, no solo es libertad para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor. Dice la palabra que su espíritu revivió, el espíritu de Jacob revivió al saber noticias de José. Si José no hubiera perdonado, la historia no hubiera sido la misma. Eso hubiera sido una y otra cosa y hubiera traído más dolor a la vida de Jacob. Pero la actitud de José provocó que toda la familia pudiera recibir liberación, pudiera recibir recompensa, pudiera recibir lo mejor de la tierra de Egipto, pudiera recibir lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotras hoy. Las bendigo en el nombre de Jesús y oro todos los días por cada una de ustedes para que sigan perseverando, para que sigan creciendo, para que sigan avanzando en este hermoso camino que estamos teniendo en la palabra de Dios. Sigan adelante, sigan perseverando, que Dios tiene aún cosas mayores para cada una de nosotras. Bendiciones.